Alma mía, alaba al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Primer domingo del año 2024. Parece mentira que ya estamos en el año 2024, ¿verdad? Apenas hace unos días y unas horas, todavía estábamos en el 2023. Y si hacemos memoria, sin mucho esfuerzo, hace unos días y hace unas horas estábamos en el 22 y cruzamos al 23. Y quiero decirle que en un par de días y en un par de horas cruzaremos, si el Señor no ha venido antes y nos permite tener la vida y la salud, al 25. Los tiempos pasan cada vez más rápido de lo que nosotros muchas veces podemos advertir. Al iniciar este año 2024, como la mayoría de los años, nuestra lista de deseos, nuestra lista de anhelos es larga, es inmensa y está llena de todo. No estoy hablando de las 12 uvas del 31, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de planes, de una lista de deseos e intenciones que seguramente la mayoría son genuinas, algunas son reales y hay un par que quizás son necesarias, que no deberían quedarse solo en deseos o intenciones. Por ejemplo, bajar o subir de peso. ¿Cuántos pusieron eso en su lista de deseos para el 2024? No levante la mano, dígame con discreción, que no se note toda la rosca que nos comimos, ¿verdad? En esta Navidad. De verdad que hasta ayer, el Día de Reyes, había comedera de rosca. Esto ha sido este año muy complicado. Hay unos cuantos que quieren subir de peso, porque siempre los hay, ¿verdad? Algunos que otros por ahí que dicen, yo quiero subir de peso. Que el Señor los bendiga y los guarde y tenga misericordia de mí por pensar lo que pensé al respecto de eso. Algunas personas quizás dirán, oye, yo quisiera cambiar de trabajo este año, por la razón que sea. Claro, un deseo como ese va a requerir acciones de parte suya, va a requerir hacer algo, va a ser más allá de solamente orar, necesario que usted tome una acción. Hay personas que dicen, yo este año decidí que queremos ahorrar como familia. Queremos cambiar nuestros hábitos alimenticios. Hay personas que este año tomaron la determinación de darle mantenimiento a su auto. ¿Dónde están esas personas este año? Esos que solo le echan gasolina y de milagro agua al carro, ¿dónde están? Veo mucha risa nerviosa, no se preocupe, hermano. Por no darle mantenimiento a su carro, usted no va a dejar de ir al cielo. A menos que eso, pues, afecte a otra persona. Pero qué interesante sería que este año nosotros, dentro de esa lista de deseos, mire que puse primero las carnales, ¿verdad? Nosotros pudiésemos decir, este año yo quisiera orar más. Hay un par de hermanos que lo pensaron así, el Señor les bendiga. Al final espero que nosotros podamos ser ministrados por ustedes. Hay un par de gente que quizás dice, yo este año me he determinado que quiero leer más la palabra del Señor. ¿Cuántos han determinado eso este año? Quiero conocer más a Dios a través de su palabra. Nosotros en la casa, y yo no le voy a hablar de algo que no hagamos en la casa, porque en el evento que lo hagan mis hijos me lo van a decir antes de que salga por esa puerta en cualquiera de los cultos que lo diga. Nosotros determinamos este año, vamos a empezar a hacer unos devocionales nuevos con ellos. Ellos manejan estos dispositivos con cierto control para ciertas cosas específicas. De hecho, este que está aquí es de mi hijo. Y instalamos la aplicación de la Biblia, aunque ellos tienen una Biblia física, ¿verdad? Para leerla. Y decidimos este año, vamos a trabajar un devocional en familia distinto a lo que habíamos hecho antes. Porque hasta antes teníamos algunos libros que eran de devocionales, pero más como para niños. Pero pues nuestros hijos están un poquito ya más grandes y entendemos que ellos ya necesitan una palabra más robusta, porque están enfrentando cosas más robustas, ¿sí? Están enfrentando muchas veces animales con dientes y pelo y nosotros no podemos ir a equiparlos a ellos con un carrizo de plástico. Ellos tienen que ir equipados con la palabra. Así que nosotros tomamos esa determinación. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos decidido este año, yo quiero que Dios me transforme? Hay un grupo de gente que está viendo su magneto en la nevera del 31 que dice, este año yo quiero
que Dios me transforme. Dígale a la persona que está a su lado, este año yo quiero que Dios me transforme. Eso es, que alguien lo escuche y lo vea, que sea su testigo. Que si al final del año usted no es transformado, usted tendrá que rendirle cuentas a esa persona y decirle: lo que yo te dije no lo cumplí, pero yo sé que lo vamos a cumplir en el nombre del Señor. Amén. Hay esposas aquí diciendo, y yo sé que esto me va a traer problemas, pero bueno, todo eso es parte del ministerio. Hay esposas aquí diciendo: Señor, transfórmalo, pero ya. ¿Cuántas esposas dicen amén? No puedo esperar hasta el 31 de diciembre del 2024. Hay varios amenes nerviosos por ahí, codazos que están volando. Hay esposos que dicen: Padre, transfórmala ahora. ¿Cuántos esposos dicen amén? Hermano, diga amén, mire hacia abajo, no mire a izquierda ni a derecha, por favor. Reciba cualquier codazo, rodillazo en el nombre del Señor con toda libertad. Hay hijos diciendo: Señor, transfórmalos a los dos porque no los aguanto. ¿Cuántos hijos dicen amén? Sí, si le toca menos cena, ya usted sabe por qué, ¿verdad? Hay un par de amenes infantiles ahí, misericordia del Señor. Seguramente usted pensará al escuchar acerca de transformación: bueno, pero si ya hablamos de eso el 31. Precisamente este mensaje, de alguna forma, yo lo leí así, pastores, como una continuación de lo que hablamos el 31. Y se titula Entre barca y barca: transformación, destino y propósito. Seguramente alguno de ustedes pensará: bueno, es que transformarme a mí es complicado. Yo soy una persona difícil. Yo he escuchado personas así que dicen: yo soy una persona difícil. Una vez yo estaba en una reunión de un equipo de trabajo en un lugar de voluntarios, y llega esta persona que tiene este temperamento difícil, y en esta primera reunión donde se estaban de alguna manera dando las directrices para un proyecto que se iba a realizar, estaban todos reunidos allí y habían dos personas de temperamento muy difícil. Y una de estas personas dice: desde ya les digo que yo soy complicado. Hizo la mano así: yo soy complicado. O sea, hay un lenguaje verbal, ¿verdad? Un gesticular: yo soy complicado, y hace la mano así. Y hay otra persona que está ahí en el grupo y le dice: yo también soy complicado. Y esta otra persona le dice: entonces vamos a tener problemas. Y el otro le dice: vamos a tener problemas. Y en efecto, tuvieron problemas. Y los dos salieron del equipo en menos de 3 meses. Quizás otra persona dirá: no, hombre, yo soy facilito, yo soy blandito. Yo con 2 lloraditas, 2 horaditas más, unas 3 sobadas al imán que tengo en la nevera, ya yo me arreglo, yo me compongo. Ojalá fuera tan fácil, mi querido hermano. Pregúntele a José, el hijo de Jacob, cuánto tuvo que caminar ese muchacho desde aquella cisterna hasta llegar al palacio del faraón. Pasaron muchas cosas en su vida, pasaron muchas dificultades. Él experimentó muchos sinsabores, caminó desiertos, enfrentó la injusticia, saboreó la cárcel, experimentó el olvido. ¿Alguien se identifica con alguno de esos sentimientos? Guardando las proporciones, guardando la calidad de los hechos, la cualidad, perdón, de los hechos. Hay una realidad que nosotros no podemos soslayar en esta mañana. Y por eso este mensaje se llama Entre barca y barca, y más adelante usted sabrá por qué. La transformación, y si usted quiere anotarlo, por favor puede hacerlo, es un proceso que sucede entre el inicio y el final de nuestra vida. La transformación no es un día que yo entro por la puerta siendo ujier o siendo un asistente de recepción y salgo por la puerta siendo apóstol, arcángel y voy levitando por el estacionamiento hasta llegar a mi auto. Ni siquiera por la palabra más poderosa que usted haya escuchado aquí. La transformación es un proceso. Sucede en el in-between de nuestras vidas, sucede entre el inicio y el final, por llamarle de una forma el final de nuestra vida, porque sabemos que nosotros somos eternos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y nuestra eternidad la vamos a completar o concretar allá en el cielo. Pero cuando hablo del inicio y el final me refiero a que hay un punto de partida en nuestra vida. Hay un punto en el que tú vas a comenzar
conscientemente a soñar, a tomar decisiones. Hay un momento en tu vida en el cual tú te determinas: este año definitivamente yo quiero ser transformado. Y yo voy a empezar a hacer lo que tengo que hacer para que ese deseo que yo tengo no se complete simplemente con una palabra o una frase, o no termine en un deseo, sino que sea una realidad. El ser transformado o el inicio de mi transformación, de alguna manera lo determinan aquellos actos, hechos que aparecen en mi camino. Y es ese momento en el cual inicia la verdadera historia de mi vida. Es en ese momento en el cual tú tomas la determinación de tus decisiones. Hay algunas personas que lamentablemente desde muy pequeños les tocó tomar las riendas de su vida, porque un adulto lamentablemente decidió por ellos, decidió abandonarlo, decidió mudarse a otro lugar. Y yo sé que en la iglesia, en el mundo, en la sociedad, hay muchas personas así. Y no podemos ser ciegos a esa realidad. No todo el mundo tiene un hogar donde creció de una determinada forma con papá y mamá, dando un ejemplo, un consejo, orando antes de dormir o leyendo una palabra o imponiendo sus manos sobre su cabeza. No todo el mundo creció así, pero aún así Dios te da la oportunidad de que tu vida sea transformada si tú la pones delante de Él y le dices: Señor, este año 2024 yo deseo ser transformado. ¿Alguien me dice amén en esta mañana? Quiere decir que nosotros, al momento de tomar decisiones, al momento de actuar, al momento de enfrentar lo que nos rodea, vivimos prácticamente en el medio. Vivimos entre el inicio de nuestra vida, ya sea por nuestras propias decisiones o las de otro, y lo que va a suceder de aquí hasta el final de nuestra vida. En ese medio se ubica nuestra transformación. Este inicio del año aprendimos al terminar el año 2023, antes de iniciar el año 24, aprendimos lo que dice Romanos 12:2. Usted puede leerlo conmigo, por favor. Romanos 12:2 dice: los que lo tengan me dicen amén, por favor. Voy a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo: no imitan las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. Subrayen la palabra dejen. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Bendito sea, Señor, y bendita sea tu palabra. En esta mañana te adoramos y te pedimos una vez más que tu presencia y tu palabra hable a nuestras vidas, que sea ella y solamente ella capaz de hacer lo que yo soy incapaz de hacer: transformar y cambiar el corazón del hombre. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Entonces, mire lo que dice el apóstol Pablo. Esto es en continuación a lo que pasó el 31. Si usted no estuvo el 31, yo le invito a entrar a nuestro canal de YouTube, no en este momento, obviamente, después, y ahí usted encontrará tanto el mensaje como todo el servicio completo del 31 de diciembre. Tenemos que tener una cosa muy clara: Dios es quien transforma la vida del hombre. Aunque las circunstancias que te rodean parece que suman y hacen algo para que tú seas transformado, aunque las experiencias negativas y aún las positivas que están a nuestro alrededor parece que tienen, llevan la batuta de mi proceso de transformación, el único que transforma la vida del hombre se llama Jehová de los ejércitos. El único que tiene el poder para hacer que las circunstancias que te rodean hagan un cambio en tu vida, transformen lo que sucede en tu interior, se llama Jehová de los ejércitos. Nuestro destino está en sus manos, nuestro propósito está en sus manos. Él es el único que tiene el poder para transformarte a ti y para transformarme a mí. Por lo tanto, esposa, si usted quiere que su esposo sea transformado, pídale a Dios que lo transforme, no lo transforme usted a sartenazos. Pero si le da uno de vez en cuando, de repente no nos va mal.
Esposo, si usted quiere que sus hijos sean transformados, pídale a Dios que lo transforme, pero que lo transforme también a usted primero. Y vamos a hablar de eso después. Cuando nosotros somos transformados por Dios y entendemos que Él es el autor y consumador de esa transformación, entonces nosotros vamos a entender una cosa, que siempre habrá una parte que nos corresponda a nosotros. Y el apóstol lo dice claramente: dejen que Dios los transforme. Y esto de dejen, a mí me suena como que hay una pelea, hay un pugilato muchas veces en nosotros. Dios diciéndonos: yo quiero que tú hagas esto, yo te estoy indicando que esto aquí, donde lo que está escrito aquí es lo que tú debes hacer, y el hombre agarrando para el lado opuesto, tratando de hacer todo lo contrario. Por eso es que el apóstol Pablo le está diciendo: mire, deje de estar peleando con Dios, deje que Dios lo transforme. Dígale a la persona que está a su lado: deja que Dios te transforme. Veo a algunas personas que hicieron el dedo así. Yo no lo mandé a señalar con el dedo, pero por si acaso, si usted cree que le conviene a esa persona, deja que Dios te transforme. Entonces, ¿quién es el responsable de transformar nuestra vida? Definitivamente Dios. Pero ¿quién es responsable de dejarse transformar por Dios? Yo. Yo soy responsable de que Dios me transforme. Y si yo entiendo las implicaciones que tiene la transformación en mi vida, entonces yo no lo voy a ver como un deseo más de este año 2024. Por eso puse eso como contexto al inicio en la introducción. Porque los deseos son cosas que, bien lo dice el término, son deseos. Yo deseo bajar de peso, a veces lo he logrado, a veces no. Yo deseo esto, deseo aquello, pero la transformación no debe ser algo elegible, debe ser algo mandatorio en la vida de todo creyente que está consciente que necesita comprender cuál es la voluntad de Dios, que ya el apóstol nos dijo que es perfecta, agradable a los ojos de Él. Entonces, si yo entiendo que la transformación es mandatoria, diga conmigo, mandatoria, no es elegible, entonces déjeme decirle algo. Si usted y yo lo comprendemos de esa manera, entonces entenderemos que Dios conoce todo lo que absolutamente ha sucedido, está sucediendo y sucederá en nuestra vida. Él es un Dios que está por fuera de nuestras líneas temporales. Él es antes, Él es durante y Él es después. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Por lo tanto, todo, absolutamente todo lo que está sucediendo y ha sucedido y va a suceder en tu vida es parte de un propósito que Dios determinó para que en ese propósito tú encuentres tu destino. ¿Usted lo cree? Déselo al Señor si usted lo cree. Pero para usted encontrar ese destino, para usted caminar hacia ese propósito, necesita ser transformado por Dios. Usted no podrá llegar allí así como está. Perdone que se lo diga. Y para consuelo suyo, yo tampoco. Si nosotros no somos transformados primero y no entendemos la importancia de ser transformados, entonces nos será muy difícil alcanzar el propósito y el destino que Dios ya trazó para nosotros. Hay algo que va aún más allá, iglesia de Dios, hermano y hermana que está en esta mañana aquí. Es importante comprender que los efectos de la transformación en nuestra vida llegarán no solamente a mi vida o cambiarán mi vida personal, sino que el efecto alcanzará a mis hijos, alcanzará a mis nietos, alcanzará a mis bisnietos. Por lo tanto, cuando yo entiendo la importancia de ser transformado por Dios para alcanzar mi propósito y mi destino, yo no estoy pensando solamente en mí, yo estoy pensando en mis hijos, estoy pensando en mi generación, que aun cuando yo no esté presente físicamente allí, ellos se reunirán un día a la mesa y podrán hacer aquellas cosas que yo le enseñé cuando alguno de ellos era pequeño. Y quizás en algún momento usted dirá: quizás yo no lo vea. No importa que no lo vea, lo importante es que suceda.
porque usted hoy decidió ser transformado y dejarse transformar por Dios. ¿Alguien dice amén conmigo? Hay generaciones en este tiempo que caminan como caminan porque nunca sus antepasados decidieron dejarse transformar por Dios. Naciones que pusieron a Dios en su momento como primer lugar, hoy le dan la espalda y por eso viven como viven. Sociedades que en algún momento determinaron: en Dios confiamos, in God we trust, así como dice un billete de la nación americana. Pero hoy uno puede darse cuenta que hay tanta perdición en esa sociedad. No digo que todo está perdido. Hay hombres de Dios, hay siervos de Dios, hay iglesias que están haciendo el trabajo, no hay duda. Pero cuando nosotros entendemos esto, comprendemos que el efecto de nuestra transformación va a trascender a nuestra generación. ¿Alguien puede decirlo conmigo? El efecto de nuestra transformación va a trascender a nuestra generación. Dele un aplauso al Señor si usted cree eso que acabamos de decir. Esto nos obliga, iglesia, esto nos obliga a vivir con una mentalidad de destino y propósito. Dígale a la persona que está al lado: destino y propósito. Esto nos obliga a entender que si yo dejo que Dios me transforme y cambie mi manera de pensar, entonces mis hijos también cambiarán su manera de pensar. Si yo decido que en mi casa ya no se colocará en primer lugar otra cosa que no sea a Dios, entonces mi generación colocará a Dios en el primer lugar. Vivir así, vivir de esa manera, te dará la seguridad que así como tú tengas destino y propósito, tus hijos vivan con destino y con propósito. Y puedes tener la certeza que si tú no haces eso, tus hijos, tu familia, tu generación vivirán condenados a no comprender y entender la importancia de vivir con destino y propósito. Le pongo un ejemplo sencillo. José, los hijos de Jacob, ellos eran 12, pero solamente José entendió claramente su destino y su propósito. Pero gracias a que uno de los hijos de Jacob lo entendió, todos los demás se salvaron al final. Gracias a que José entendió que todo lo que había sucedido en su vida, que ese fue el mensaje o la prédica que le dio a sus hermanos cuando él se reveló a ellos y les dijo: lo que ustedes hicieron no fue lo que me trajo aquí, fue el destino y el propósito que Dios tenía para con él. Si nosotros entendemos eso, iglesia, vamos a levantarnos todos los días con una convicción, no con deseos nada más, sino con una convicción. Hoy es un día más para caminar hacia mi destino y hacia mi propósito. Por eso yo necesito dejarme transformar por Dios este año. El efecto de la transformación permitirá que mi destino y el de mi generación también sea transformado. Usted me podrá decir: sí, pero es que usted no entiende, hermano, lo difícil que es cuando yo no tuve a mi papá, o cuando lo tuve pero mi papá nunca me abrazó. Yo he escuchado de esos testimonios, son difíciles, y en su misericordia le pido a Dios de todo corazón que le traiga consuelo a su alma hoy a raíz de cualquier situación del pasado. Pero absolutamente nada de eso es capaz de eclipsar, de disminuir, de reducir el amor que Dios ha depositado en tu vida y en mi vida al salvarnos, al rescatarnos. Y es por eso que nosotros tenemos el acceso a entender que hay un destino y un propósito escrito para ti y para mí, y que no lo vamos a alcanzar a menos que seamos transformados o que nos dejemos transformar, como dijo el apóstol. Como le dije al principio, la transformación es un proceso que sucede en nuestra vida. Y uno escucha muchas veces historias de personas que vivieron en lugares, como dice la gente, barrios difíciles, lugares donde había droga, donde había
cualquier clase de vicio, cualquier cosa que pudieran haber inferido, pudieran haber afectado la vida o la crianza de ese muchacho, de esa muchacha. Pero uno también se puede dar cuenta que cuando Dios tiene un propósito y un destino, con alguien, aún a pesar de eso, Dios permite que esa persona tenga acceso a su verdad, a sus principios y a su palabra con el tiempo suficiente para rescatar su alma. No permitas, mi querida iglesia, que las heridas del pasado impidan que te dejes transformar por el Dios que transforma y que da propósito y que da destino a nuestra vida. No permitas que lo que alguien hizo en el pasado, alguien que quizás ya no está aquí, no permitas que las palabras de nadie que en algún momento quizás haya dicho acerca de ti a otro o te las haya dicho a ti mismo, sean capaces de destruir el destino y el propósito que Dios ha trazado para tu vida. Deja que Él te transforme y te aseguro que tú podrás ver delante de tus ojos la bendición de una generación que ha sido transformada y entendida en que tiene destino y propósito. Este mensaje de este primer domingo del año 2024, le pedí al Señor una palabra que nos diera ánimo y esperanza. Porque es como un momento de inicio, es un arranque. Y aquí no vamos a arrancar como aquella persona que dijo yo soy problemático. Yo sé que aquí hay varios que pueden hacer lo mismo y decir yo soy problemático. Y hay algunos que yo creo que usted es problemático. Yo lo creo porque es verdad. Así que estoy mirando así para ni me enfocar a nadie, para que no crea que es con nadie. Pero yo quiero decirle que aunque eso fuese así, Dios tiene un propósito y un destino aún para ti que dices que eres problemático, y si tú dejas que Él te transforme, te aseguro que lo vas a lograr. ¿Alguien dice amén? Si hoy tú estás atravesando un desierto o un tiempo muy difícil, pásalo con esperanza, pásalo con fe. Usted dirá, es fácil decirlo porque usted no está allí. Yo he estado allí también, quiero decirle, no una vez ni dos. Y aquí no tiene que haber un concurso de desiertos y que el mío era más seco y el mío aquí no, en un año no tomé agua y tú y que yo en 2 años. Eso no es competencia de desierto. Usted quiere mi desierto, yo se lo doy. Usted me dice, pero quizás cuando yo escuche el suyo yo digo, mejor quédate con tu desierto. Cada uno tiene su desierto. Cada uno ha estado en su cisterna como José. Cada uno ha tenido hermanos como José. Algunos no han tenido hermanos y dicen, yo quisiera tener hermanos, y otro que dice, ay, si tú supieras lo que estás pidiendo. Pero déjeme decirle algo. Nos toca caminar todo el tiempo en desiertos de enfermedad, familiares, de trabajo, de finanzas, de toda clase. Pero si usted está caminando por uno de esos, hágalo con fe. Camínelo con esperanza, camínelo consciente de que Dios ha preparado un destino y un propósito para usted. Por lo tanto, ese desierto no será para siempre. Por lo tanto, ese desierto no será el final de sus días. Por lo tanto, ese desierto no va a acabar con todo lo que Dios ha preparado para usted desde antes de la fundación del mundo. Este año 2024, iglesia, deje que Dios nos transforme. Dejemos que Dios nos transforme porque hay un destino y un propósito que espera por nosotros. Y nuestros hijos se merecen que nosotros lo hagamos de esa manera. ¿Alguien me dice amén? Quiero, antes de que avancemos, compartirles un caso de estudio, porque este es un caso de estudio. Simón Pedro. Simón Pedro experimentó un proceso de transformación, y lo hablábamos en estos días que estábamos reunidos alrededor de unas personas con las que estábamos conversando un tema. Y recuerdo que yo mencioné en la reunión, es que el Pedro que conoció a Jesús en la barca la primera vez en Lucas 5, no es el mismo Pedro que estaba en la playa en Juan 21, ni es el mismo Pedro que se paró en la entrada del templo, abrió la boca, predicó y se convirtieron 3,000. Ese Pedro fue transformado. Ni es el mismo Pedro que aparece en Hechos peleando ahí con Pablo y un poco de gente. Ese no es el mismo Pedro.
Pedro experimentó una transformación. Pero qué interesante que por eso este mensaje se llama Entre barca y barca. La primera barca de Pedro está en Lucas 5, del 1 al 11. ¿Puede buscarlo conmigo, por favor? Lucas 5, del 1 al 11. Cierto día, leo Nueva Traducción Viviente, por supuesto, igual le puedo compartir lo que dice Reina Valera del 60. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra. Jesús notó dos barcas vacías a la orilla porque los pescadores las habían dejado, mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, ese era Pedro, que la empujara al agua, y luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Simón le dijo: maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche, estoy en el verso 5, y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Y un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. Ahí estaban Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cuando se dio cuenta que no estaba delante de cualquier persona, cuando se dio cuenta que estaba de aquel que transforma la vida del hombre, cuando se dio cuenta que estaba delante de aquel que transformaría su vida, entonces cayó de rodillas y le dijo: aléjate de mí. En Reina Valera del 60 dice: apártate de mí, soy un hombre pecador. Pues estaba asombrado por lo que había pasado. Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. En Reina Valera dice: te haré pescador de hombres. En esta primera barca, Pedro experimentó un milagro. Se vio frente al mismísimo, al verdadero y único Hijo de Dios, y se dio cuenta que en ese momento él no era digno de estar delante de él. Pero una cosa es Pedro delante de esa barca y obedeciendo a Dios, porque hay que decirlo, en esa circunstancia él obedeció a Dios. Él hizo lo que Jesús le dijo. Pero me llama la atención algo, y esto sé que quizás a muchos de nosotros nos ha pasado. Pedro le dijo al Señor: Señor, hemos trabajado toda la noche. Hay personas que están aquí, y yo lo sentía mientras preparaba este mensaje. Hay personas que dicen: es que yo tengo años trabajando toda la noche. Es que son muchos los años que tengo orando por esto y todavía no veo que suceda. Pues hoy el Dios que transforma nuestra vida te dice: echa las redes. Hay destino y hay propósito en tu vida. Echa las redes una vez más. Aunque hayas luchado año tras año, este año verás la gloria de Dios en tu vida. Este año verás un milagro. Este año recibirás un milagro. Esto no es porque yo estoy diciendo una profecía por decirlo. Esto es porque la Biblia me enseña que en ti y en mí hay destino y hay propósito. Y si tú te dejas transformar por Dios, Él te va a conectar con ese destino y con ese propósito. Esa mañana Jesús conectó a Pedro con su propósito y le dijo: Pedro, los peces hasta aquí. ¿Te gustó la pesca? Acabas de experimentar mi poder. Tú no tienes idea lo que viene bajando, campeón. Claro, si Jesús le baja todo lo que iba a pasar a Pedro en ese momento, definitivamente no sé qué habría pensado él. Pero miren lo que pasa en la segunda barca. Mismo escenario, misma playa, mismo lago. Juan 21. Juan 21. Dice la palabra del Señor en el verso 15. Bueno, vamos a leer desde el 4. Desde el 4. Juan 21 desde el 4 dice: al amanecer Jesús apareció en la playa. Este Jesús, para que usted sepa, es el Cristo resucitado. ¿Sí?
Este es el Cristo resucitado que aparece a sus discípulos en la playa. Este relato solamente está en Juan. Ningún otro evangelio lo registra, lo que vamos a leer ahora mismo. Este es el Cristo resucitado después de 3 años de caminar con Pedro. Este es el Cristo resucitado después de haber caminado con Pedro sobre las aguas. Este es el Cristo que está hoy y te dice: yo conozco tu dolor. Este es el Cristo que está hoy y te dice: yo sé todo lo que tú has trabajado. Te recuerdo de aquella vez hace 3 años en la playa, cuando me dijiste que no eras digno de estar delante de mí. Te recuerdo hoy, aún a pesar de que estuviste conmigo en la transfiguración, cuando resucité a la hija de Jairo, cuando salió Lázaro de la tumba vivo, cuando te saqué de las aguas porque te hundías viendo las olas que te rodeaban. Sí, Pedro, aquí estoy de nuevo en la playa. Eso que me dice, puede que tu circunstancia no cambie mucho. La primera barca, Pedro estaba en la playa. La segunda barca también estaba en la playa. Pero el Pedro de la primera barca no era el Pedro de la segunda barca. Mire lo que dice el verso 4. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era porque estaban lejos. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Dice el verso anterior, que pescaron también toda la noche. Lo mismo que pasó en la primera barca. Parece que están haciendo el mismo esfuerzo sin resultado. Entonces Jesús le dice en el 6: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dijo a Pedro: ese es el Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios ha hecho algo en tu vida, Él no tiene ningún problema en hacerlo otra vez. Con el único afán que tú te recuerdes quién es Él, quién te llamó, quién te sacó de donde estabas, quién te dio propósito, quién te dio destino, quién te dijo: déjate transformar por mí. Era más importante para Jesús recordarles a ellos algo que hiciera clic en su mente. Enseguida, cuando Juan sacó los peces, digo yo, le preguntaré si me lo permite: ese es el maestro. Yo conozco ese tipo de milagro. Yo conozco ese tira a la red y que aparezcan muchos peces. Y dice la Biblia que ellos no los podían sacar. En el 7 dice: cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la barca llena de peces hasta la orilla. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Ese fue Jesús, chef. Traigan algunos de estos que acaban de sacar, dijo Jesús. Así Simón subió a la barca, trajo la red y había muchos pescados allí. Ahora acérquense y desayunen, les dijo Jesús. Y en el verso 15 dice la Biblia: después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Sabe a quién se refería a estos? No se refería a los otros discípulos, se refería a los peces. Porque en ese momento uno pensaría, después de 3 años de haber caminado con Jesús, ¿dónde estarían los discípulos? Predicando la palabra, llevando el mensaje, si total eso fue lo que les enseñó por 3 años. Pero estaban pescando de nuevo. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, ¿tú me amas más a mí o a lo que tú haces para mí? Hoy el Señor te pregunta, iglesia, ¿qué es más importante? ¿Que Dios me transforme a mí o que yo haga lo que yo quiero hacer para Dios? Se lo voy a decir de otra manera. Para Jesús era más importante demostrarle a Pedro que su vida, su alma, su destino y su propósito, conectarlo con ese destino y ese propósito en esa mañana, en esa playa, era más importante que dejar a Pedro así como un pescador. La primera barca fue un lugar de milagros, en el que Pedro por primera vez se vio frente a Dios y se dio cuenta de su humanidad y su limitación. Pero en la segunda barca, Dios conectó a Pedro con su destino y con su propósito.
Y le dijo: Pedro, ya caminamos bastante. Yo no te tengo que decir que te amo. Es obvio que te amo, porque si no te amara, con lo problemático que tú eres, yo no estaría aquí preparándote desayuno. Pedro, tienes una asignación. Iglesia, tienes una asignación en el 2024. Déjate transformar, porque Dios te quiere conectar con tu propósito y tu destino. Al final de esta historia, Jesús más que nadie sabía quién iba a llegar a ser Pedro. Jesús más que nadie sabía todo el potencial, el propósito y el destino de Pedro. Bendito sea todo lo que Dios permitió que Pedro hiciera, liderando ese primer grupo de hermanos de cristianos que algunos llamamos la iglesia. La vida de Pedro, o la transformación, que experimentó Pedro, no solamente duró los 3 años entre la primera barca y la segunda barca, duró hasta que él subió a los cielos. Pero hay una realidad en la vida de él y en tu vida y en mi vida. El proceso de transformación en la vida de Pedro sucedió entre barca y barca. Entre tu inicio y lo que todavía no es tu final. ¿Y sabes por qué no es todavía? Porque tú estás aquí. Si tú estás aquí, todavía no ha llegado tu final. Si el COVID no te llevó, y lo digo con mucho respeto porque perdí personas muy amadas durante el COVID, es porque hay un propósito y un destino en tu vida. ¿Alguien lo cree? Se pone de pie conmigo en esta mañana. Si tú estás aquí, iglesia, es porque estás entre barca y barca. La transformación de Pedro sucedió entre la primera barca y la segunda barca. Allí donde tú y yo estamos, en el medio, Dios quiere que nos dejemos transformar. Y quiero terminar en esta mañana con un llamado a la iglesia. Un llamado para todo aquel que dice en esta mañana: yo quiero dejarme. Yo quiero que Dios realmente me transforme y quiero que me conecte a mi destino y a mi propósito. Este es un llamado para todo aquel que dice en esta mañana: yo quiero conectarme con mi destino y mi propósito. Yo quiero que el Señor realmente me transforme. El altar está abierto mientras vamos a cantar una canción que le pedí al Ministerio de Música. Dios está aquí como aquella vez estuvo en la playa en la primera barca. Parecía una coincidencia, pero no lo era. La segunda vez tampoco fue una coincidencia. Ahí estaba Jesús, pero esta vez Él fue hasta la playa a buscar a Pedro y a los demás para decirles: hoy he venido a este lugar una vez más, un lugar en el cual nos hemos conectado, donde hemos estado antes, un lugar en el cual antes he hecho milagros para ustedes, un lugar en el que antes caminamos sobre las aguas, un lugar en el que antes vimos a Dios, para decirles: hoy te quiero conectar con tu destino y tu propósito. Este es un llamado para toda la iglesia, hermano. Hoy Dios nos quiere conectar con nuestro destino y con nuestro propósito. Hoy Dios quiere que nosotros entendamos de una buena vez que esto no puede quedar más en un deseo de año nuevo, ni en un anhelo de este año, un anhelo más, ni un deseo más. Caminamos día con día entre la primera barca y la segunda barca. Caminamos todos los días entendiendo que estamos en el medio de nuestro proceso de transformación. Pero quiero decirte, iglesia, que al inicio de este año 2024, el Dios que me transforma quiere conectarme con mi propósito y mi destino.